Sido una consulta, pero como he dicho que eres doctor, no van a creer que eres médico en cuestión de medicina. A ver, una consulta o un comentario. Resulta que, desde luego, el gobernador que salió corriendo, pues debe tener una grave responsabilidad, pero ¿qué sucede con el Congreso, que le avalaba todo y que revisaba las cuentas que en los últimos años pues se las aprobaban? Yo creo que ahí debe de haber una corresponsabilidad, porque de lo contrario, parte de quienes son culpables de este desorden, de este desastre, pues simplemente se van a ir a su casa muy tranquilos. Y yo creo que hay una responsabilidad entre aquellos que no detectaron nada en casi 6 años y ya al final se rasgan las vestiduras y dicen, bueno, es que realmente esto está muy grave, está muy delicado, pero esto no pasó de la noche a la mañana, esto fue un proceso que viene avanzando desde hace sexenios. Yo recuerdo Patricio Chirinos, un gobernador que, por cierto, nadie puede acusar de ladrón, al menos es Vox Populi que el señor no robó, dejó en caja 3.500 millones de pesos. O sea, tuvo un remanente, tuvo un superávit, para decirlo de otra manera. Viene Miguel Alemán y al cuarto para las 12, cuando ya se va, pide 3.000 millones de pesos prestados con el aval de la legislatura. ¿En qué se usaron? ¿Quién sabe? Luego viene Fidel Herrera con su famosa bursatilización y otra vez la legislatura avala esto, aunque era un préstamo que no tenía forma de pagarse porque el impuesto a la tenencia, que era el que respaldaba esa bursatilización, iba a desaparecer. Y obviamente empezó la bola de nieve a crecer, que luego finalmente a este gobernador, con los errores cometidos y con lo que venía arrastrando de déficit, pues terminó de reventarle el problema o el cohete. Aquí lo interesante sería saber qué responsabilidad tienen quienes de alguna manera avalaron, firmaron, autorizaron aquello que sabían que estaba en la ilegalidad. Esto es algo muy importante porque hoy solo se responsabiliza, no solo jurídico, sino políticamente a Javier Duarte. Pero hay que señalar que hay una corresponsabilidad de los diputados, no solo de esta legislatura, sino de las últimas 3 anteriores, en razón que ellos aprobaron las cuentas públicas, ellos se supone, y digo se supone, que auditaron estos recursos, que hoy que la Federación está haciendo observaciones, que incluso el Contralor del Estado, ante la cantidad de denuncias y ante lo que está viendo que se viene, está haciendo observación a todos los municipios. Puede entrar el juicio político contra los diputados que aprobaron el endeudamiento de Veracruz, contra los diputados que provocaron que aprobaron las finanzas del estado de Veracruz, cuando hoy hay discrepancia entre lo que se dice que se hizo y en qué se gastó, contra el faltante que hay en caja. ¿Esto qué provocaría? Primero, una inhabilitación de los diputados que fueron cómplices al aprobar este tipo de cuentas públicas donde no están soportadas en documentos. Y 2, la responsabilidad penal es un poco más compleja, porque ellos pueden argumentar que se sometieron a la información que les proporcionó el gobierno del estado, pero un juicio político para inhabilitarlos sí sería factible, aunque ellos así es, ellos terminan, no les estaría afectando, pero lo que sí se podría es hacer una investigación, y eso le corresponderá al próximo Congreso y le corresponde al fiscal del estado, con la información que le proporcione el nuevo Congreso, para buscar quiénes fueron corresponsables en este endeudamiento. Y aún algo más importante, darlo a conocer a la ciudadanía, porque el poder del ciudadano de no volver a elegir a personajes que le hicieron daño a Veracruz, cambiar esa memoria de corto plazo que nos hemos caracterizado por tener, por una memoria de responsabilidad para aquellos servidores públicos que defraudaron a Veracruz. Ahora también hay que investigar a los alcaldes. ¿Por qué a los alcaldes? Porque los alcaldes firmaron de haber recibido el dinero,
cómo opera el tema de las participaciones federales. Y lo digo porque en su momento platiqué con quien era subsecretario de Participación Ciudadana, con Roberto Campa, y él nos comentaba que los dineros de la federación los transfieren ya sea a finanzas o a dependencias del gobierno del estado. Puede ser seguridad pública, puede ser educación, puede ser la Secretaría de Finanzas del Estado. Es decir, ellos transfieren los recursos federales y esos a su vez los transfieren a los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Como hoy se quejan los alcaldes, que no les llegaba el dinero, pero si ellos firmaron en su momento que sí llegaba el dinero, y si el próximo gobierno hace una auditoría para verificar en qué se gastó el dinero y dónde está la obra pública o la infraestructura para lo que venía ese dinero y no se comprueba, puede haber responsabilidad hoy para esos alcaldes, porque al final ellos avalaron que sí recibieron el dinero, que sí recibieron las participaciones federales, y lo que podemos apreciar en todo el estado de Veracruz es que no hay obra pública y no hay infraestructura, ni en hospitales, ni en carreteras, ni hay equipamiento en escuelas. La pregunta es ¿dónde está el dinero? Porque son cantidades muy altas, tan solo las de la federación habla de 35,000 millones de pesos, que está eso ya denunciado ante la PGR, pero falta el presupuesto de Veracruz. Tiene un presupuesto de cerca de 100,000 millones de pesos al año, que más del 70% se va en el pago de la burocracia, pero aún queda una cantidad importante. A estos 100,000 millones hay que sumarles los recursos que llegan directo a los municipios, los recursos que cada municipio genera por cobro de derechos, cobro de permisos y demás. Es decir, Veracruz tiene una cantidad de ingresos en toda su composición de estado muy importante para estar en las condiciones en que hoy se vive en el estado de Veracruz, que es carencia de medicamentos, carencia en la infraestructura educativa, carencia de tecnologías, infraestructura carretera. Es decir, Veracruz, no solo una persona defraudó a Veracruz, que fue Javier Duarte, y por eso hoy tiene una orden de aprehensión. Hay complicidad de alcaldes, de diputados, de secretarios, de subsecretarios, de directores, porque para que un cheque para un evento, pongo de ejemplo, si la Secretaría de Educación de Veracruz iba a ser a través de una dirección un evento de cultura en el acuario de Veracruz, esos tienen que entregar la evidencia fotográfica, comprobación fiscal, y a su vez es revisado por el oficial mayor de la Secretaría de Educación, que a su vez entregue esa cuenta pública a finanzas. Es decir, hay una corresponsabilidad de firmas y de personas que intervienen para que un solo cheque para un evento se ejercite, como para que hoy solamente quieran responsabilizar a una persona. Es decir, hoy muchos alcaldes se están victimizando y se desgarran las vestiduras porque no tienen los recursos. Ellos argumentan que, por cierto, el pago de nóminas, y hay que decir que los recursos federales no son para pago de nóminas. El argumento de hoy de algunos alcaldes que están señalando que no tienen para pagar sueldos y aguinaldos en el mes de diciembre, ahí hay una parcialidad de falsedad, porque esos recursos federales vienen etiquetados específicamente para cuestiones de infraestructura, educación, salud, pero no son para gasto corriente. Por tanto, ¿dónde está el dinero que garantiza el pago de sus nóminas y el pago de los aguinaldos? Es decir, hoy ellos se aprovechan de querer responsabilizar solo a Javier Duarte y a su equipo, pero hay una corresponsabilidad de los diputados que se quieren desmarcar y de alcaldes, y no solo alcaldes del PRI, alcaldes de todos los partidos políticos, del PRD, algunos del PAN, otros de AVE. Es decir, todos aquellos que firmaron de haber recibido recursos y de obra que no se hizo, tendrán que ser investigados. Que esto además quede un precedente para que los próximos aspirantes a los cargos de servicio público, de la función, estén conscientes de que hay una consecuencia si se le mete la mano al cajón. El servicio público da para vivir bien, clase media alta, pero no da para volverse millonarios. Y solo lo puede hacer usted como radioescucha, como televidente, lo puede hacer
teclee en Google el nombre de un servidor público y vea su historia de hace 6 años, cómo vivía, qué vehículos traía, cuál era su nivel de vida, y obsérvelo hoy. Prácticamente se volvieron personas empresarias y, por cierto, no tienen ni siquiera empresas, y eso lastimó a Veracruz. Y las investigaciones usando paga impuestos de manera directa si es empresario, pero de manera indirecta cuando usted va al súper y compra, está pagando impuestos. Por tanto, tiene derecho a exigir mejores servidores públicos. Muy bien, vamos a